José Ramón Cosío. 8 de la mañana con 36 minutos en la hora del centro de la República Mexicana y me da muchísimo gusto saludar al doctor José Ramón Cosío. Doctor, buenos días. Hola Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto estar aquí. Doctor, pues ayer se aprobó en comisión de San Lázaro de la Cámara de Diputados ya el dictamen de reforma judicial con la adhesión de los jueces sin rostro. Esto que el presidente pidió expresamente en una conferencia matutina que se agregara y se agregó. Doctor, ¿cómo ve las cosas? Pues sí, efectivamente, todo lo que tiene el dictamen es lo que el presidente ha pedido. Da mucha pena ver la poca independencia que tienen los legisladores que fueron electos por un voto directo, no como una extensión del voto del presidente López Obrador. Pero más allá de ello, creo que el dictamen, por una parte, mantiene los problemas, los errores que tenía de López Obrador, y por otro lado, aumenta los problemas de esta idea que va apareciendo ya un capricho, para decirlo con todo respeto. ¿Qué es lo que sucedió ayer? El presidente López Obrador, como sabemos, presentó el 5 de febrero su iniciativa. El 16 de agosto se publicó el documento que sería discutido el día de ayer y efectivamente se aprobó ayer con 22 votos a favor, 17 en contra y no tuvo ninguna abstención. Entonces, esta es la cuestión. Se mantienen los dos elementos fundamentales, que son la elección popular y este tribunal, que con toda franqueza es muy fascista de disciplina judicial en la manera en la que está concebido. Y adicionalmente, como usted lo plantea, se agregaron los jueces sin rostro. De los jueces sin rostro hay que decir de una vez, para que después no nos llamemos a sorpresa y pensemos que se está vulnerando la soberanía nacional, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una decisión de Perú en los tiempos de Fujimori, para que tampoco se piense que esto es una cuestión extravagante, determinó que los jueces sin rostro vulneran lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad, obvio es, de saber quién juzgó a quién, si esa persona tiene prejuicios, si esa persona está impedida, cuál es la condición jurídica. Entonces, de antemano, quien hizo la propuesta, quien aceptó la propuesta, tienen que saber que cuando se impugne esto ante el sistema interamericano, existe la probabilidad muy alta de que sea declarado inconvencional este asunto. Supongo que no al oficialismo saliente, y espero que no al oficialismo entrante, les importe el asunto, porque tenemos el tema de la prisión preventiva oficiosa, que también la declaró inconvencional la Corte para dos sentencias específicas de México, y no solo no han hecho caso de lo que establece México, de lo que a lo que se comprometió México en sus tratados internacionales, sino que han acrecentado todavía el número de delitos con prisión preventiva oficiosa. Pero desde ahora puede uno saber que esta determinación que quiere tomar el oficialismo es inconvencional, y ahí están los precedentes del caso del Perú. El año es el 2013. Entonces, si a ciencia, conciencia y a sabiendas están poniendo algo que es inconvencional, pues me parece que es realmente irrespetuoso de todo el sistema de derechos humanos que dicen respetar. La segunda cuestión que me parece también importante considerar es lo que decía yo de la elección de jueces. Aquí me parece que los legisladores del oficialismo, los dictaminadores de las propuestas presidenciales, se dieron cuenta de que lo que estaba en la iniciativa era imposible. El número de elecciones que querían realizar en la elección del año entrante era completamente imposible. Y entonces se les ocurrió la idea de dividir la elección de todos los juzgadores federales en dos partes. Una mitad se va a elegir en la elección extraordinaria del año 25 y otra mitad en la elección ordinaria del año 27.
Entonces va a haber dos formas de la elección. Aquí lo que es muy curioso es que siguen siendo números desbordados. Estaríamos pensando que a nivel federal se tendrían que elegir como 800 plazas, más las locales que siguen estando en juego para el 25 y otras 800 plazas, números gruesos, para el 27. Siguen siendo números muy grandes, van a tenerse que emitir una gran cantidad de boletas, urnas, casillas, a unos costos brutales en un gobierno que plantea siempre la austeridad para todo lo que no le gusta, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y los órganos constitucionales autónomos, pero que es generoso en los gastos tan desbordados que va a tener esta elección. Pero hay un problema que me preocupa muchísimo en cuanto a la elección, Manuel, y es el siguiente. Como los tiempos son muy apretados, y lo son, de aquí a junio, cuando se tendría que realizar la sesión extraordinaria, lo que los miembros del oficialismo en esta comisión de dictamen legislativo están haciendo es pedirle a sus compañeros que aprueben una iniciativa o ya un dictamen, claudicando completamente el Congreso de sus atribuciones. ¿Por qué sostengo lo anterior? El Congreso, como es evidente, tiene facultad para emitir la legislación, tiene las facultades para desarrollar la Constitución a partir del carácter electo de sus integrantes. Como se dieron cuenta que en el periodo ordinario que empieza ahora el 1 de septiembre y el otro periodo ordinario que empieza el 1 de febrero, les va a ser imposible sacar toda la legislación para cumplir con este capricho, lo que están haciendo es habilitar al Instituto Nacional Electoral para que mediante acuerdos resuelva todo lo que sea necesario para poder llegar a la elección extraordinaria. Dicho de otra manera, lo que pretenden hacer es nada menos que transferir las facultades legislativas que tienen los diputados y senadores federales a un órgano constitucional autónomo, de estos que quieren desaparecer, regular, para que sea el órgano constitucional autónomo la que por medio de disposiciones de carácter básicamente administrativas, porque no son legislativas, les haga el trabajo. Y todo esto tiene como única finalidad poder estar para mediados del año que entra con toda la regulación administrativa, que no legislativa, para poder llevar a cabo la elección. Yo de verdad no he visto un acto de claudicación de un órgano legislativo de sus atribuciones como el que vamos a presenciar. Dicho de otra manera, con tal de que salga la elección a fuerza, que todo el mundo les está diciendo que tiene grandes problemas de inconvencionalidad, que está generando una turbulencia de los mercados financieros, no solo nacionales, sino internacionales, pero que a fuerza la quieren sacar, quién sabe por qué motivos psicológicos, ya me parece que a estas alturas es lo que tendríamos que decir, van a darles las atribuciones legislativas al órgano Instituto Nacional Electoral. Esto de verdad es tan vergonzoso, pienso yo, para un legislador que se inhiba de ejercer las competencias que se les dio para que las transfieran a un órgano distinto. Y el último problema sigue siendo el del Tribunal de Disciplina Judicial. Yo insisto que ya desde el nombre bastante fascista que se les ocurrió poner, están generando mecanismos de control para todos aquellos jueces, magistrados, ministros, federales y locales que no acaten tres cosas. En primer lugar, todo lo vinculado con los supuestos legales, cosa que está muy bien porque precisamente eso es lo que establece el legislador democrático. Pero en segundo lugar, pretenden que se sancione con independencia de lo que disponga la ley lo que ese órgano considere que es contrario a la administración de justicia. Y tercero, que se sancione también con destitución lo que sea contrario a los principios de la carrera judicial. Ahí quedan unos márgenes de actuación brutales para que ese órgano se constituya en un señor de horca y cuchillo, como se decía antiguamente, respecto de toda la Judicatura Federal Nacional. Y en los estados, lo mismo en cada una de ellas. De forma tal que un juez
que a juicio de estos 5 integrantes electos popularmente actúe con independencia de lo que diga la ley en algo que a esas 5 personas les considere que es contrario a la administración de justicia, esos jueces, esos magistrados, inclusive esos ministros, puedan ser sancionados. Creo entonces que el dictamen resolvió los problemas que muchas personas habíamos señalado respecto a la iniciativa del presidente López Obrador, pero al mismo tiempo en la necesidad de satisfacer la instrucción, el mandato que un poder o el titular de un poder le dio a los titulares de otro poder, hicieron un conjunto de ajustes muy penosos y realmente ahora, además de los problemas que ya tenía la iniciativa del presidente López Obrador, agregaron esta claudicación, y así debemos entenderla, una claudicación de las funciones legislativas en manos del instituto para que las ejerce el Instituto Nacional Electoral, todo con la finalidad de que salgan a tiempo o se realice esta elección extraordinaria. Yo creo que en los anales del ya de por sí oscuro derecho parlamentario mexicano, esta acción que se le debe atribuir solo a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que fueron quienes arreglaron la iniciativa del presidente López Obrador, pasará como un momento muy oscuro, porque están claudicando de sus funciones legislativas para asignárselas a un órgano constitucional autónomo. De ese tamaño es la gravedad de este dictamen, Manuel. Doctor, quiere decir que la instrumentación de la reforma judicial en lo que toca a la elección de jueces, ministros y magistrados va a depender de cada elección o de cada momento específico y de los acuerdos que se lleguen en ese sentido con la autoridad electoral. Es decir, que no va a haber una reglamentación que abarque pues sistemáticamente a todas las elecciones de jueces, ministros y magistrados, sino que a través de la suscripción de acuerdos se va a instrumentar en cada elección, en cada caso, y que podría ser variable, es decir, que son acuerdos que como tal estarían sujetos a modificaciones o a, vaya usted a saber cómo se van a instrumentar, ¿no? Yo creo que son dos momentos, Manuel. Yo pienso que Mm. para el 27 ya tendrían la legislación completa, porque ya tendrían distintos periodos ordinarios de sesiones en los que pudieron haber creado la legislación. Pero en la prisa, de verdad que no se entiende la prisa, salvo, insisto, por razones psicológicas, por razones de satisfacción a su líder. No, no hay otra razón frente a la gran cantidad de alarmas que se están levantando por personas en el país, por personas fuera del país, por los fondos de inversión. Todo el mundo le está diciendo a México, déjame llamarlo así, y en especial a la presidenta electa, que es quien va a tener que cargar con las consecuencias de este apresuramiento, porque es a ella a la que se le van a ir los capitales, es a ella a la que se le va a caer la inversión nacional y extranjera, es a ella la que va a tener que enfrentar todos los motivos. El presidente López Obrador se va el 30 de septiembre, cuando esta reforma, si es que llega a darse, empiece a tener sus efectos, se habrá ido el presidente López Obrador y todos los costos los tendrá que asumir el nuevo gobierno en condiciones particularmente complicadas. Pero en fin, ni parece que nada de eso, y es de verdad, yo lo pienso así, una deslealtad a la presidenta electa con tal de tenerle lealtad al presidente que se va a dejar desguarecida a la presidenta electa y a su nuevo gobierno, pero en fin, es una decisión que tendrá que asumir el oficialismo. Pero lo que estamos viendo es que para elección extraordinaria del 2025 serán los acuerdos generales del INE los que rijan la elección. Ya para el 27, supongo yo, que habrá la legislación suficiente para, como dices tú, darle una racionalidad a esta misma elección. Ahora, pueden suceder cosas muy complejas en esa delegación que está haciendo el Congreso de la Unión o que pretende hacer el Congreso de la Unión.
Y voy a poner un solo ejemplo. Los circuitos judiciales no coinciden con las entidades federativas. Y voy a poner el caso de Tabasco. El Tabasco tiene el circuito judicial 10, el 10º circuito, pero ocupa una parte del sur de Veracruz, en la parte de Coatzacoalcos. Entonces, no puede haber una coincidencia entre el distrito judicial y los distritos electorales, porque los distritos electorales están dibujados respecto de entidades federativas. ¿Qué va a hacer el INE? Va, mediante un acuerdo, a desdibujar el distrito electoral para efectos de que coincida con el circuito judicial, o el INE inclusive va a desdibujar el circuito judicial que le corresponde establecer al Consejo de la Judicatura Federal para que coincida con el distrito electoral. Es decir, lo que estamos viendo es un apresuramiento en la forma de decidir. Solo me quedo con el ejemplo de lo que está sucediendo en el dibujo de los distritos. La redistritación o la distritación es un trabajo técnico muy sofisticado, muy caro, que se hace de tanto en tanto cuando los niveles poblacionales se ven afectados para mantener una representatividad. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque hay 6 circuitos judiciales que tienen este empalme o no coincidencia, si lo queremos ver así, con los distritos electorales. ¿Qué es lo que van a hacer? Forzar también eso, desdibujar toda la elección, generar una condición de legitimidad para que salga la reforma que el presidente López Obrador, titular de un poder, le exige a los diputados senadores, titulares de otro poder, que le cumplan antes de que él se vaya. De verdad, esto es lo que estamos viendo. Y estoy solo poniendo un ejemplo. Pero la señora Tadei, cuando estuvo en los diálogos de la impartición de justicia, le señaló a los diputados senadores una gran cantidad de problemas que generaría la elección de jueces y magistrados. ¿Por qué razón? Porque no están esos jueces y magistrados o los candidatos a jueces magistrados alineados, y qué bueno que no lo están, nada más faltaba, con un partido político. Consecuentemente, muchas de las operaciones que se realizan en los procesos electorales no se realizan respecto de los candidatos individuales, sino se realizan respecto de la unidad partido político que los contiene. Si esto es así y los jueces y magistrados no pertenecen y no pueden pertenecer, no digo ideológicamente, pero sí tienen que pertenecer, no pueden pertenecer funcionalmente a un partido político, ¿cómo se van a generar las responsabilidades? ¿Cómo se va a realizar la supervisión de los gastos? ¿Cómo se va a generar las representatividades en las mesas, en las casillas electorales? Nada de eso está resuelto. Y todos esos temas que son complejos, delicados, que legitiman una elección, son los que los legisladores claudicaron para pasárselos al Instituto Nacional Electoral, repito, para que mediante acuerdos del instituto se instrumente una reforma que debiera estar prevista en leyes con el principio de legalidad que marca el artículo 41 constitucional. De darse la reforma y de llevarse a cabo todas estas acciones, desde luego sería difícil que se dé una inconstitucionalidad, porque muy bien se guardaron los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de garantizar todo esto en la Constitución. Pero eso no quiere decir que toda esta elección, en caso de darse como esté, vaya acumulando una enorme cantidad de problemas de legitimidad, y yo creo que también de inconvencionalidad. Creo que cuando empiecen las reclamaciones internacionales, la primera de ellas, frente a un precedente ya establecido por la Corte Interamericana de que los jueces sin rostro no caben en el sistema americano de derechos humanos, nadie se puede llamar, o nadie debería llamarse, moralmente hablando, llamado a sorpresa cuando se le diga que la Corte Interamericana declaró inconstitucionales la reforma, inconvencionales las reformas o los procesos que se llevaron a cabo respecto de ciertas personas con los jueces sin rostro.
Creo que estas son adiciones gravísimas que se fueron poniendo en el dictamen, insisto, respecto de lo que ya era una idea que por todos lados hace agua y que ha levantado todas las alertas nacionales e internacionales. A esta mala idea se le agregó una distorsión o un conjunto de distorsiones muy delicadas con tal de sacarla adelante, Manuel. Hijo, doctor, está planteando usted los puntos sobre las IES, sobre tres temas de enorme trascendencia, de enorme importancia. El tema de los acuerdos, pues sí, pueden funcionar para una primera elección extraordinaria, pero y esa figura de los acuerdos podría ser controvertida judicialmente en caso de que las disposiciones representaran algunas afectaciones a derechos. Va a ser difícil, y eso también creo que se previó con bastante maña, porque las acciones de inconstitucionalidad, en caso de que la sobrerepresentación se dé y las minorías parlamentarias no tengan eh, al menos el 33%, o inclusive los partidos políticos que sí tienen legitimación para impugnar estas disposiciones electorales, se va a plantear un problema técnico importantísimo. Y es si esos acuerdos generales tienen el carácter de leyes, no en el sentido formal, sino en el sentido material, y si pueden ser asimilados esos acuerdos generales a leyes para que los partidos políticos las impugnen en acciones de inconstitucionalidad. Esto va a ser un tema que va a dar lugar a muchísimos problemas. Y en segundo lugar, se va a presentar una discusión muy seria en el sentido de si es posible que fuera de las acciones directamente tomadas por el legislador democrático, que nadie le está discutiendo su estatus jurídico y su estatus político, fuera de esas determinaciones, los órganos administrativos pueden sustituirse en el principio de legalidad y emitir ellos las disposiciones para una elección cuando el artículo 41 de la Constitución establece con toda claridad que la regulación de los procesos electorales tiene que darse por medio de leyes. Esa va a ser una discusión fundamental. Yo puedo prever cuál es el resultado, todavía no sé cuál sería la instancia de resolución, pero si el artículo 41 dice que las elecciones, como no podía ser de otra forma, se regulan mediante leyes, creo que esta prestidigitación que quieren hacer los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales para trasladar la regulación del seno que le corresponde, que es el Congreso de la Unión, a un órgano constitucional autónomo que no le corresponde, yo creo que este va a ser un problema de muchísimas dudas. Cualquiera que sea la solución, la sede de resolución judicial, quiero yo llamar la atención en el sentido de que estas determinaciones son precisamente la que tienen y están haciendo advertencias a las inversiones, a los capitales nacionales y extranjeros. Yo sé que cuando uno trata este tema de las inversiones, de inmediato se disparan una serie de respuestas prácticamente automáticas para decir que México es soberano, y lo es. También respuestas para decir que los capitalismos depredadores y salvajes, y lo son. Pero aquí lo que creo que tenemos que tener en cuenta es que una parte muy importante de las propuestas de campaña de la doctora Sheinbaum, que no del presidente López Obrador, porque la gente salió a votar en esta campaña y en esta elección por la doctora Sheinbaum, no por el presidente López Obrador. Creo que una parte muy importante de las propuestas que ellas tienen requieren enormes cantidades de dinero, requieren grandes inversiones, más allá de si el capitalismo es depredador, más allá de si México es independiente, y lo es, no está a discusión nada de eso, pero se tiene que generar un entorno de confianza para que el dinero, que el proyecto de la doctora Sheinbaum, que no el de López Obrador, quiere realizar, necesita muchísimo dinero para agua, telecomunicaciones, infraestructura, nearshoring, todo eso. Y no es verdad que los mercados ya descontaron la reforma. Existe esta prédica
muy facilona de decir, no, ya descontaron los mercados la reforma judicial porque el peso se depreció frente al dólar. Y eso no es así. Si uno ve todos los comunicados que en las últimas semanas se han estado emitiendo en México y en el mundo, nadie ha dado por descontado la reforma judicial. Al contrario, se está diciendo, tengan mucho cuidado con la reforma porque junto con petróleos mexicanos son los elementos de mayor debilidad para la confianza institucional en México. Entonces, creo que aquí sí vale la pena que nos demos cuenta que en el ánimo de sacar adelante una reforma precipitada, que en unos diálogos en los que no dejaron participar a muchas personas, en diálogos que les cancelaron la participación a personas que ya habían sido invitadas, en diálogos donde no invitaron a otras personas que probablemente pudieron haber dicho cosas interesantes, inteligentes, todo eso está dado ahí. Y por otro lado, también tenemos un hecho inédito que es la Uy, parece que... Uy, universidades, tenemos un asociaciones, problema. estudiantes. Creo que esto sí es un asunto muy delicado. Ahí está, doctor. No, teníamos un ¿Sí? problema con la conexión, pero ya se normalizó, se regularizó, ya se le escucha a usted Sí. perfectamente. Gracias, Manuel. Entonces creo que de veras son una gran cantidad de elementos y creo que sí, y lo digo de veras con el mayor respeto y con el mayor cuidado, creo que los legisladores salientes y sobre todo los legisladores entrantes tienen que darse cuenta de lo que están haciendo. Pareciera que están tratando de satisfacer los deseos, las necesidades de una sola persona y no se están dando cuenta de la magnitud de los elementos y de las implicaciones que está teniendo esta reforma. Doctor Cosillo, permítame si se puede la pregunta sobre un tema que ayer pues se dio a conocer primero en una nota del diario Milenio, pero que hoy el presidente de la República en su conferencia matutina está confirmando, y es que ayer el periodista Rubén Mozo publicó en el diario Milenio que la Corte analizará pues un recurso en torno a la sobrerepresentación tras un recurso presentado por el Partido de Acción Nacional, el líder del PAN, Marco Cortés, por actualizarse la competencia del alto tribunal de la denuncia de posible contradicción de criterios entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que se admite a trámite un recurso que le fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, según pues esta información que se publicó el día de ayer y que hoy el presidente de la República, si le parece, escuchamos, está ¿Cómo pues no, Manuel? confirmando la presentación de estos recursos y la admisión a trámite por parte de la Suprema Corte. Escuchemos. Le dio entrada a los dos recursos. Nosotros lo que estamos planteando es que con apego a lo que se establece en la Constitución, en la ley, pues que ya no se regresara el expediente o los expedientes a la Suprema Corte, porque no hay un problema de inconstitucionalidad, no hay fundamento. Sin embargo, le dio entrada. Y ya turnó a dos ministros este caso. Lo otro, pues, puede resultar lo mismo, nada más que, pues, eso está todavía más descabellado, porque según me informan, el PAN presenta ante la Suprema Corte un recurso oponiéndose a lo que ya decidió
el Consejo del INE y a lo que podría resolver el Tribunal Electoral. Entonces, sin tener facultades, la Corte torciendo completamente la ley, o mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del PAN que no le corresponde atender. Bueno, esto es parte de Resolver. lo que ha dicho esta mañana el presidente López Obrador. Según la nota, doctor Cosío, esta acción de inconstitucionalidad había sido presentada por el PRD contra un artículo del Código Electoral del Estado de Quintana Roo, donde la ministra ponente fue Olga Sánchez Cordero. Con 11 votos, dice, la Corte declaró la invalidez de la fracción tercera del artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la mencionada entidad, aludiendo al principio de proporcionalidad. Es una resolución de la Suprema Corte de Justicia y se pide en este recurso presentado en este momento por el líder del PAN, Marco Cortés, pues que se atienda a esta resolución precedente de la Suprema Corte en el caso actual de la asignación de plurinominales. ¿Existe un precedente, doctor Cosío, de que un recurso sobre invalidez de una fracción, de una legislación en materia electoral, pudiera entrar a debate en la Suprema Corte de Justicia en el caso actual, donde pues ya el Tribunal Electoral validó justamente esta asignación de plurinominales? ¿Es posible jurídicamente, doctor? A ver, voy a tener que usar un lenguaje técnico, cosa que trato de no hacer en el programa, porque es un programa pues donde no todos sabemos de todo. Yo cuando hablan expertos de otras materias agradezco mucho que no utilicen tecnicismos, pero voy a tener que hacerlo. En primer lugar, no es un recurso. No es un recurso porque no hay la oposición a ninguna resolución. Es una denuncia de contradicción de tesis y esto hace toda la diferencia. Lo que entiendo, porque yo no he visto esa denuncia, ese escrito, lo que entiendo que está haciendo Acción Nacional es plantearle a la Suprema Corte de Justicia una contradicción de criterios entre lo resuelto por la Sala Superior y lo resuelto por el Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia. No lleva razón el presidente cuando dice que no hay marco jurídico aquí. Sí hay marco jurídico y se ha ejercido en un número muy grande de casos para determinar que cuando hay una contradicción de criterios entre lo que resuelve el Tribunal Electoral y lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia, tiene que mantener una prevalencia, una predominancia, lo resuelto por la Corte frente a lo resuelto por el tribunal. En esto no hay nada de extraordinario y no es un recurso, insisto, porque no hay una decisión. Entiendo, porque no he visto el recurso, que lo que está tratando de hacer el Partido Acción Nacional es presentar esta denuncia de contradicción de tesis para que la Suprema Corte de Justicia determine qué interpretación se le tiene que dar al artículo 54. Si la que en su momento se sostuvo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia con el proyecto de la ministra Sánchez Cordero, o la que, a juicio del PAN, ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué es importante este criterio? Porque lo que está diciendo o lo que estableció la Corte en el asunto de la ministra Sánchez Cordero es que el artículo 54 se tenía que interpretar de una forma amplia, de una forma sistemática y no de una forma literal. Esta interpretación que en su momento sostuvo la Suprema Corte es importante porque lo que estaba diciendo es la condición de la sobrerepresentación, de las cláusulas de mayoría, etcétera, no puede hacerse de forma tal que las minorías desaparezcan o las minorías se vean
castigadas o de hecho se anulen todas las condiciones de las minorías en los juegos democráticos del país, por decirlo de una manera breve. Esto es lo que se está buscando, entiendo yo, con la denuncia de contradicción de tesis. Lo que pretende, ahí sí lo puedo más o menos intuir, lo que pretende Acción Nacional es que la Corte, en estas horas que van quedando antes de la decisión del Tribunal Electoral, que se tomará el día de mañana, el tribunal no se ha pronunciado, se pronunció el INE, pero no se ha pronunciado el tribunal, está impugnada la resolución del INE frente al tribunal, es que se tiene que interpretar el artículo 54 de un modo laxo a fin o un modo sistémico a fin de que las minorías no desaparezcan en manos de las mayorías, que el 54% de los votos que obtuvo Morena no se transfieran en el 74% de la representación de la Cámara. Esto es lo que está a discusión. Ahora, eso que se presenta una denuncia de contradicción de tesis, pues la ministra, el presidente de la Suprema Corte que lleva el trámite de los asuntos, pues la recibe, la turna y se la entrega a un ministro para que ese ministro haga un proyecto. Y una vez que haga ese proyecto se someta a la discusión del Pleno. Tampoco veo que haya nada en el trámite que tenga ninguna condición excepcional. Podría ser que el ministro considere que sí se da la contradicción y presente ese tema. Podría ser que el ministro considere que no se da esa contradicción y así lo presenta. Pero esa es una discusión posterior. Aquí lo que se está discutiendo es el caso. Entonces, no coincido con el presidente que es un recurso, primero, y perdón que utilice el término en un sentido técnico, es simplemente una denuncia de posible contradicción de tesis, de las que llegan con mucha frecuencia a la Suprema Corte, para que se determine, en su caso, si se debe prevalecer la interpretación que en su momento sostuvo la Suprema Corte bajo la ponencia de la ministra Sánchez Cordero, y con ese criterio de interpretación, la Sala Superior asigne las curules correspondientes en el ejercicio que tendrá que hacer en los próximos días. De eso se trata todo el tema. Creo que se están siguiendo los cauces jurídicos, más allá de si se tiene preferencia por un partido o no, se tiene una obediencia a un presidente o no, esa es una discusión distinta, se están siguiendo los cauces. ¿Qué van a resolver los ministros ponentes? No lo sé. ¿Van a presentar el asunto al Pleno de la Suprema Corte rápidamente? No lo sé. Esas ya son cuestiones fácticas que es muy difícil saber en estos momentos donde la información y los hechos se están agolpando. Pero de que no hay ahí ninguna condición extraordinaria, no existe. Y sí es muy importante, perdón que insista en esto, no hablar de recursos cuando no son recursos. Denuncia. Son una denuncia, como se presentan muchísimas cotidianamente, Manuel. No, importantísima su precisión técnica, conocedora del caso. Se trata no de un recurso, sino de una denuncia de contradicción de tesis. Doctor, invaluable su participación aclarando pues los límites legales, porque claro, uno lee estas cosas, pero se requiere pues sí, tener la interpretación, la mirada de quien conoce cómo funcionan estas denuncias para pues tener una idea más amplia, más clara, pues de lo que en algún momento se podría determinar. Sí, la ministra Sánchez Cordero justamente determinó en esta resolución que el artículo 54 de la Constitución se pues tiene que interpretar de una manera amplia, que es justamente todo el tema de la discusión en torno a la sobrerepresentación en México, lo que dice la literalidad del artículo 54 y las posibles vías, formas de interpretación que desde luego pues han ocupado el debate público en los últimos días. Pues doctor José Ramón Cosío, muchísimas gracias como siempre por su presencia en este espacio. Gracias, Manuel, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Estén muy bien. Gracias al doctor José Ramón Cosío. Son las 9:15, una pausa, regresamos, hay más. José Ramón Cosío.